Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Yo por mi parte estoy rebosante de emoción. ¿Y saben por qué? Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un universo que nos ha robado el corazón a muchos, el de las series turcas. Y no cualquier serie, no, la más aclamada de todas. Esa que nos hizo suspirar, reír, llorar y creer en el poder del amor incondicional. Hoy vamos a desentrañar los secretos de Dolunay, o como la conocemos en español, Luna Llena. Y más específicamente nos vamos a enfocar en un personaje que, para mí, es sin duda uno de los más memorables y que se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones, Candibit. Sí, ese hombre. Ese hombre con esa mirada profunda, esa sonrisa que te desarma, ese caminar que te hipnotiza, y esa forma de ser que simplemente te conquista. Pero no me refiero solo a su atractivo físico, sino a su personalidad, a su manera de ser, a su épica entrega por Demet. Porque, amigos, la relación entre Can y Demet en Dolunay es mucho más que una simple historia de amor. Es una lección de vida, una demostración de lo que significa amar de verdad, de lo que uno es capaz de hacer por alguien. Es un compendio de valores, de lealtad, de sacrificio, de amistad y de crecimiento personal. Por eso en este vídeo vamos a explorar a fondo el gesto épico de Can, ese que lo define por completo y que, créanme, los dejará sin aliento una vez más, si es que ya vieron la serie. Vamos a analizar qué lo impulsó, qué lo motivó, qué lo llevó a tomar esa decisión que le cambió la vida y, sobre todo, qué lecciones podemos aprender de esta historia tan conmovedora. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, no puedo dejar de pedirles: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde analizamos series, películas y todo lo que nos apasiona. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y dejen un me gusta si el contenido les agrada. Es la mejor forma de apoyar el canal. Ahora sí, a lo que vinimos. Prepárense para un viaje lleno de pasión y emociones. Asterisco asterisco un vistazo al universo de Dolunay, el romance, el drama y la magia turca asterisco asterisco. Para entender la magnitud del gesto épico de Can, primero debemos repasar un poco la historia de Dolunay, un drama turco que conquistó corazones alrededor del mundo. ¿Recuerdan cómo comienza todo? La serie nos presenta a Demet, una joven aspirante a chef, talentosa, soñadora y con una pasión desbordante por la cocina. Demet, con su espíritu alegre y su determinación, se ve obligada a aceptar un trabajo como asistente personal de Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso, pero también, un hombre frío y distante. Ferit es un hombre que ha sufrido mucho en el pasado, y que como consecuencia de esas experiencias dolorosas, ha construido una coraza impenetrable alrededor de su corazón. Su vida es estructurada, llena de rutinas y controlada al milímetro. La felicidad, la espontaneidad y la alegría parecen ser conceptos lejanos en su día a día. Demet, con su alegría, su energía, su optimismo y su pasión por la vida, poco a poco comienza a derrumbar esa coraza. Con su ingenio, su calidez y su capacidad de ver la bondad en los demás, Demet se convierte en una brisa fresca en la vida de Ferit. Entre ellos surge una conexión especial, una chispa que trasciende la relación laboral y que los atrae inexorablemente el uno al otro. Pero en medio de este torbellino de emociones, aparece Candibit. Can es el mejor amigo de Ferit, un hombre leal, divertido, carismático y con un corazón de oro. Es el confidente, el compañero de aventuras, el hombro en el que Ferit puede apoyarse en los momentos difíciles. Desde el primer momento Can se siente atraído por Demet, por su encanto natural, por su forma de ser genuina, por su espíritu indomable. Es cautivado por su sonrisa, por su pasión y por su capacidad de amar. Y Demet, a su vez, siente una gran admiración por Can. Lo ve como un hombre valiente, divertido y con un gran corazón. Aprecia su lealtad, su amistad y su capacidad de ver el mundo con optimismo. Pero, ¿qué pasa? El destino, caprichoso como siempre, tiene sus propios planes. Demet está enamorada de Ferit. Aunque al principio intenta negar sus sentimientos, la conexión que siente por él es innegable. Y Ferit, con el tiempo, comienza a corresponder a ese amor. Es aquí donde la historia se pone realmente interesante y donde la lealtad de Can se pone a prueba. Asterisco asterisco la lealtad a prueba, el sacrificio de Can asterisco asterisco.
Kan, a pesar de sus profundos sentimientos por Demet, decide anteponer la felicidad de su amigo. ¿Se imaginan la magnitud de ese acto? ¿Imaginan el dolor que debe sentir, la lucha interna que debe enfrentar? Kan, en lugar de luchar por el amor de Demet, decide apoyar la relación entre ella y Fe. Rit. A pesar del tormento que esto le causa, a pesar del deseo de estar con ella, Kan pone por delante el bienestar de su amigo. Este es el momento en que se define la grandeza de Kan. Es en este momento donde su lealtad, su amistad y su verdadero amor por Demet se manifiestan en toda su magnificencia. Eso, amigos míos, es un gesto épico. Es un acto de nobleza, de sacrificio, de amor incondicional. Pero, ¿qué es exactamente ese gesto épico del que les hablo? Bueno, sin entrar en spoilers para aquellos que aún no han tenido el placer de ver la serie, puedo decir que es un momento crucial en la historia. Es un punto de inflexión, un momento que define el camino que seguirán los personajes y que pone a prueba sus sentimientos y sus valores. Es un acto de amor que trasciende el egoísmo y que nos enseña la verdadera esencia de amar a alguien. Es un momento en el que Kan demuestra su amor por Demet de una manera que, wow. Es un acto de desinterés, de sacrificio, de amor puro y verdadero. Es un momento que te hace creer en la bondad de las personas, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, en la fuerza de la amistad y en la importancia de la felicidad de los demás. Es un momento que te llena de esperanza y te recuerda que el amor puede manifestarse de muchas formas. Es ese gesto el que marca la diferencia, el que lo convierte en un héroe, en un ejemplo a seguir. Es en ese instante donde Kan se convierte en el faro que ilumina la oscuridad, en el amigo incondicional que siempre está ahí, en el hombre que antepone la felicidad de los demás a la suya propia. Asterisco asterisco, ¿por qué este gesto es tan épico? Un análisis profundo asterisco asterisco. ¿Y por qué este gesto es tan épico? ¿Por qué nos impacta tanto? La respuesta es multifacética y se encuentra en la convergencia de varios factores. Asterisco asterisco asterisco, un acto de valentía asterisco asterisco primero, porque es un acto de valentía. Kan se enfrenta a sus propios sentimientos, a su dolor, a su deseo de estar con Demet, y decide dejarlo de lado por el bien de los demás. Es un acto de madurez, de entender que el amor no siempre significa posesión, sino que a veces implica dejar ir, permitir que la persona amada sea feliz, aunque esa felicidad no sea contigo. Requiere una fuerza interior, una capacidad de autocontrol y una templanza que no todos poseen. Kan, en ese momento, demuestra ser un hombre de una entereza admirable. Asterisco asterisco asterisco, un acto de lealtad asterisco asterisco segundo, porque es un acto de lealtad. Kan demuestra que la amistad, el vínculo con Ferit, es algo que valora por encima de todo. A pesar del amor que siente por Demet, Kan no traiciona a su amigo. Él respeta sus sentimientos y se mantiene fiel a la promesa de amistad que los une. La lealtad es un valor fundamental en la vida, y Kan lo personifica a la perfección. Es un hombre que cumple su palabra, que es fiel a sus principios y que siempre está dispuesto a apoyar a sus seres queridos. Asterisco asterisco asterisco, un acto de amor incondicional asterisco asterisco y tercero, y tal vez lo más importante, porque es un acto de amor incondicional. Kan ama a Demet, pero su amor no es egoísta. Él no busca poseerla, no busca controlarla. Él simplemente quiere que ella sea feliz, aunque eso signifique que no estén juntos. Este tipo de amor es el más puro y el más valioso. Es un amor que se basa en el respeto, en la admiración y en el deseo de ver a la otra persona florecer. Es un amor que no espera nada a cambio y que se manifiesta en la generosidad, en el apoyo y en el sacrificio. Asterisco asterisco, las lecciones que nos deja Kan, un manual para la vida asterisco asterisco. Este gesto de Kan nos deja muchas lecciones valiosas. Nos enseña que el amor verdadero no se basa en el egoísmo, sino en el respeto, en la empatía, en el deseo de ver feliz a la otra persona. Nos enseña que la amistad es un tesoro que debe ser cuidado y valorado. Nos enseña que a veces amar significa renunciar a lo que más queremos, por el bien de alguien más. Nos enseña la importancia de la integridad, de la honestidad y de la valentía. Pero ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida? ¿Cómo podemos ser como Kan? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, porque cada situación es única. Pero podemos empezar por ser más conscientes de nuestros sentimientos, por tratar de entender lo que realmente queremos y, sobre todo, por ponernos en el lugar de los demás. Podemos practicar la empatía, tratar de entender las necesidades y los deseos de las personas que nos rodean.
Podemos ser más leales, ser fieles a nuestros principios y a las promesas que hacemos. Podemos aprender a comunicar nuestros sentimientos de manera honesta y abierta, sin miedo a ser vulnerables. Y sobre todo podemos aprender a amar sin esperar nada a cambio, a ser capaces de renunciar a algo que deseamos, por el bien de alguien más. Aquí hay algunas reflexiones sobre cómo podemos incorporar las lecciones de Kan en nuestra vida cotidiana. 1. Priorizar el bienestar de los demás. Una de las lecciones más importantes de Kan es la capacidad de anteponer la felicidad de los demás a la propia. En nuestra vida, esto puede manifestarse en pequeños actos diarios: escuchar a un amigo que está pasando por un mal momento, ofrecer ayuda a un familiar, o simplemente mostrar comprensión y apoyo a quienes nos rodean. 2. Practicar la empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. Para ser como Kan, debemos esforzarnos por ponernos en el lugar de los demás, tratar de comprender sus perspectivas y responder con compasión y comprensión. 3. Cultivar la lealtad. La lealtad es un valor fundamental en la vida. Kan nos enseña la importancia de ser fieles a nuestros amigos y seres queridos, de cumplir nuestras promesas y de estar presentes en los momentos buenos y malos. 4. Aprender a amar incondicionalmente. El amor incondicional es un amor que no espera nada a cambio. Implica aceptar a las personas tal como son, con sus defectos y virtudes, y apoyarlas en su crecimiento personal. 5. Ser valientes. Kan demuestra valentía al enfrentar sus propios sentimientos y tomar decisiones difíciles. En nuestra vida, debemos ser valientes para tomar decisiones difíciles, para defender nuestros valores y para seguir nuestros sueños. 6. Comunicación abierta y honesta. Una de las claves de las relaciones saludables es la comunicación abierta y honesta. Kan nos enseña la importancia de expresar nuestros sentimientos de manera clara y respetuosa, sin miedo a ser vulnerables. 7. Aceptar la imperfección. Kan, como todos nosotros, tiene sus defectos. Aceptarse a uno mismo y a los demás con sus imperfecciones es una parte fundamental del amor y la amistad. 8. Practicar el perdón. El perdón es esencial para sanar las heridas y mantener relaciones saludables. Kan nos enseña la importancia de perdonar a los demás y a nosotros mismos. Demet, el reflejo de la evolución en el amor. Y ahora, ¿qué podemos decir de Demet? ¿Qué lecciones podemos sacar de su comportamiento? Bueno, ella también nos enseña mucho. Demet es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es una joven ingenua y soñadora, pero a medida que avanza la historia, aprende a valorar el amor que recibe, a comprender la lealtad de Kan, a apreciar la importancia de la amistad y del sacrificio. Demet al final toma decisiones que reflejan su crecimiento personal y su capacidad de amar de manera más profunda. A lo largo de la serie, Demet experimenta un crecimiento personal significativo. Aprende a tomar decisiones difíciles, a defender sus valores y a luchar por lo que cree. También aprende a valorar la amistad, la lealtad y el sacrificio. Demet nos enseña la importancia de 1. Valorar el amor verdadero. Aprende a reconocer y valorar el amor genuino, aquel que se basa en el respeto, la confianza y el apoyo incondicional. 2. Apreciar la amistad. Demet comprende la importancia de la amistad, y cómo los verdaderos amigos están ahí para apoyarte en los momentos buenos y malos. 3. Crecer a través del sacrificio. A través de las experiencias vividas, aprende que a veces el amor implica hacer sacrificios por el bien de los demás. 4. Tomar decisiones conscientes. Aprende a tomar decisiones basadas en sus valores y en su bienestar emocional. 5. Ser valiente. Demet se convierte en una mujer valiente que no teme enfrentar los desafíos y luchar por lo que cree. La conclusión, un legado de amor y esperanza. La historia de Kan y Demet en Dolunay es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Es un recordatorio de que la vida está llena de desafíos, pero que con valentía, lealtad y amor podemos superarlos. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos, a ser más conscientes del mundo que nos rodea.
El gesto épico de Can nos demuestra que el amor verdadero no es solo un sentimiento romántico, sino un acto de valentía, de sacrificio y de entrega total. Es una demostración de que amar significa, a veces, poner la felicidad de los demás por encima de la nuestra propia. Y esa, amigos míos, es una lección que todos deberíamos aprender. Es un legado que nos deja la serie, un legado de esperanza y de la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Dolunay es más que una serie de televisión, es una experiencia emocional que nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la lealtad y el sacrificio. Es un espejo que nos refleja nuestras propias imperfecciones y virtudes, y nos anima a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es una historia que nos recuerda la importancia de la conexión humana y la belleza de amar sin condiciones. *** Reflexiones finales y preguntas para la comunidad ***. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que el gesto de Can es realmente épico? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus emociones y sus propias experiencias. ¿Qué otros momentos de la serie los conmoví? ¿Herón? ¿Qué otras lecciones podemos aprender de Dolunay? ¿Cuál es su personaje favorito y por qué? ¿Qué aspectos de la serie resonaron más con ustedes? Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo al recordar la historia de Can y de Med. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Ya saben que estoy preparando muchas cosas interesantes y que siempre estaré aquí para compartir con ustedes mis pasiones. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra su camino.